Dios les bendiga. Cordial saludo para todos en esta mañana, para la iglesia, para los amigos, para todos los que nos están viendo y escuchando en esta hora. Damos gracias a Dios por este día nuevo que Dios nos concedió y porque Dios ha estado cuidando de la iglesia. Así que damos gracias al Señor a pesar de las circunstancias que se han presentado y todo lo que ha entristecido también a muchas familias de la iglesia y muchas familias de amigos, pero damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha guardado y confiamos que el Señor nos siga guardando. Vamos a tener la palabra del Señor en este día y quiero que miremos un tema. Estaba mirando aquí dos temas, pero me he decidido por uno que puede ser de beneficio a muchas personas que están comenzando la vida cristiana y que necesitan aclarar algunas cosas respecto. Entonces es un tema que se llama Un solo Dios. Me inspiró por ahí una canción que cantaron ahora que mencionó un solo Dios. Entonces vamos a mirar ese tema, un solo Dios. Quisiera antes de leer la palabra que hiciéramos una oración. No sé qué otro diácono está por ahí que nos dirijan la oración. ¿Hay alguien más? No hay más nadie. Bueno, entonces oremos, démosle gracias al Señor por la oportunidad de poder estudiar su palabra esta mañana. Es una escuela dominical en la cual podemos estudiar este tema de un solo Dios y qué dice la Biblia respecto a esto. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, por la oportunidad de estudiar su palabra santa. Te presento, Señor, a todos los oyentes en esta mañana y pido por ellos que tú les des la sabiduría y a mí también me dé la iluminación para explicar esta palabra y a todos entendimiento para comprender esta gran verdad que hay en las Escrituras, la revelación de un solo Dios. Gracias, Señor, y creemos que tú nos guías en todo. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas. Bueno, tenemos que comenzar por el principio y no podríamos ir más allá de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde está esta declaración que hace una revelación del único Dios verdadero y todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Esto enseña que Dios es el único Dios y que es el único creador y que tiene el control de toda la creación. Teniendo en cuenta que la naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, tenemos que mirar por qué la Biblia, esto es lo que la Biblia revela de principio a fin. Nosotros a veces tratamos de explicar esto de un solo Dios teniendo en cuenta las palabras de Mateo 28:19, pero nunca los apóstoles tuvieron en cuenta esto, sino que se reveló como Dios se le reveló a Abraham. Tenemos que tener presente que los descendientes de Abraham fueron los que escribieron esto y plasmaron esto aquí, pasaron la tradición oral a la tradición escrita. Y ellos fueron los que, pasando la tradición oral a la escrita, plasmaron estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice, creó de arriba abajo.
Esto quiere decir que todo lo que existe fue creado por Dios. Así que no hay criatura, no hay objeto, no hay nada que no haya sido creado por Dios. Que después de haber sido creado por Dios, haya tomado una decisión como la tomó ese ángel que Dios creó y que después llegó a ser Satanás, ya eso fue una decisión de ese ser, pero Dios fue el creador. Así que Dios es el creador de todas las cosas y tiene la soberanía sobre todo, sobre las tinieblas y sobre todo. Así que a Dios no lo sorprende nada, a Dios nada le incomoda, sino que Dios tiene la soberanía y tiene su misericordia y tiene su justicia y juzga todas las cosas cuando Él quiere y como es su santa voluntad. Así que entonces Dios es espíritu. Los primeros habitantes del mundo, las primeras generaciones lo conocieron a Dios como Él. Y de ahí vino la expresión Eloa, refiriéndose a él, o sea, siempre se hablaba de él, que denota poder, autoridad, dominio, él. Y ya vino la palabra Elohim o Elohim con H, Elohim, que fue pronunciada y fue puesta ahí para referirse a Dios por la pluralidad de poder, de majestad y de atributos de Dios. Entonces ese es el plural de él, Elohim. Entonces, algunos discuten que esto es lo que daba origen a la Trinidad y todo eso, pero eso es cosas de la inteligencia humana que trata de explicar una cosa sin la revelación. Pero realmente así lo conocieron. Así lo conocieron los descendientes de Set. Los descendientes de Caín tenían otra apreciación y eso fue una cultura grande, que no ignoraban a Dios como el creador, pero no creían en Dios como el redentor. Entonces, esa era la grande diferencia entre esas primeras culturas. Después de este suceso de los idiomas, que se confundieron las lenguas de los pueblos, cuando ellos dentro de su conocimiento humano limitado y todo, pensaron hacer una torre que llegara al cielo. Eso era pues algo muy ingenuo, pero realmente ellos pensaron eso. Y allí vino esto de la confusión de las lenguas. Y bueno, entonces cada grupo de esos que quedaron hablando diferente y separados por sus lenguas, también quedaron con un fragmento de conocimiento en sus mentes acerca de un Dios que debe existir en algún lugar y que creó. Entonces, esas ideas se fueron distorsionando en la mente de ellos hasta que ellos, al no ver nada, porque Dios es espíritu, entonces comenzaron a asociar que Dios podía ser la montaña, que Dios podía ser el río, que Dios podía ser el sol, que Dios podía ser la luna, que Dios podía ser el viento, que entonces comenzaron a asociar y de allí vino lo que se conoce con el nombre de el politeísmo y paganismo. Paganismo significa atribuir, por ejemplo, todas estas cosas que a veces dicen que se apareció un ángel en un árbol, que se apareció una figura de no sé qué, eso es paganismo. Entonces, ese politeísmo antiguo se posesionó en todas esas culturas y imperios antiguos, los babilonios, los egipcios, después los persas, después los griegos, después los romanos. Todos esos imperios fueron permeados por toda esa mitología. Ya eso se transformó en una mitología. La mitología es creer en una cosa que no se puede explicar. Eso es la mitología. Entonces, eso fue como el otro lado del asunto.
Ahora, por el otro lado venían todos los descendientes de Seth con la revelación del Dios creador y redentor. Inclusive en los primeros capítulos del Génesis, ustedes lean detenidamente cuando estudien la Biblia, cuando se comienza a usar la expresión Jehová Dios. En algunas partes solo se dice Dios y en otras partes se dice Dios. Y siempre que se dice Dios está asociado a que Él es el Redentor, porque Jehová quiere decir eso, el Redentor. Era lo que identificaba la revelación de que creían que había un Dios que los iba a redimir, a quien se ofrecían los sacrificios que Dios había pedido. Entonces, eso es como la historia. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, Dios, la gente no lo había visto, no lo conocía. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. A Dios nadie le ha visto ni le puede ver. San Juan capítulo 1. O sea, entonces la gente no había podido ver a Dios. Y todos con ganas de verlos y muchos hasta curiosos lectores de la Biblia dicen que Moisés sí lo vio, que le vio la espalda, que no, la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, ni le puede ver. Entonces, el único que lo ha revelado es Jesucristo, Jesucristo hombre, Dios se manifestó como hombre. Pero ya vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, como esto está quedando grabado, ustedes lo pueden escuchar y volver a escuchar y todo. Entonces, cuando uno mira el Génesis, usted va a encontrar después de que Él es el creador y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, a pesar que estaba todo lleno de tinieblas y era quizás un abismo, pero Dios tenía el control de todo. Pasaron los siglos, revelaciones del Señor, manifestaciones en el sentido de hablarle. Inclusive los hebreos tuvieron muchas dificultades para identificar el nombre de Dios, porque al principio cuando Dios hablaba, ellos oían un sonido que se emitía. Poco a poco ellos escuchando ese sonido y a medida que los alfabetos se fueron desarrollando, ellos le comenzaron a poner letras y después puntuación. Y de allí viene ya la expresión Yahweh, Yahweh que se tiene en el hebreo y nosotros la conocemos como Yahvé. Y de allí ya posteriormente la palabra Jehová, que viene del latín, pero significa lo mismo, significa lo mismo que Yahweh. Entonces, nosotros tenemos hoy nuestras Biblias con el nombre Jehová. Cuando usted lee una Biblia de católica, no va a encontrar la palabra eh, Jehová, sino Yahweh, pero es igual. O sea, no hay discusión con eso. Sin embargo, seguimos. Dios es espíritu. Entonces, cuando ya Dios dio la promesa por medio de Joel, en el capítulo 2, verso 28, Él prometió y dijo, derramaré de mi espíritu. Eso se lo dijo a Israel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No les dijo cómo. Realmente no les dijo cómo. Les dijo que todo el mundo lo conocería y posteriormente, o por la misma época, porque estos profetas son contemporáneos prácticamente. Isaías 32:15 anuncia la obra de su espíritu y que su espíritu haría una transformación, que el espíritu de Dios transformaría, esa sería, dice que para que el desierto sea transformado en un lugar que dé fruto y todo esto. Eso es lo que dice Isaías 32:15, refiriéndose a su pueblo. Y no debemos olvidar que ese pueblo era el que estaba presente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se manifestó allí, porque todo el auditorio que había era judíos, algunos pocos prosélitos que se habían matriculado para ser judíos, pero realmente los gentiles como tal, no estaban presentes allí. Entonces,
Posteriormente usted lee Colosenses capítulo 3, verso 17. Y dice, allí ya usted va a encontrar una declaración. Segunda Corintios 3:17 es la escritura. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todo esto va concordando con la obra del Espíritu de Dios, que era liberar. La obra del Espíritu de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11, donde usted encuentra las afirmaciones respecto a la obra del Espíritu Santo por medio de los dones y todo, dice, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero el Espíritu es el mismo. O sea, que hay un solo Espíritu y ese es el Espíritu de Dios. O sea, Dios es Espíritu, solo hay un Espíritu y ese es el Espíritu de Dios. O sea, no hay dos espíritus. Entonces, ahí las cosas se van, de eso debe estar segura la persona. O sea, solo hay un Dios, pero ese Dios, su naturaleza es que Él es Espíritu, porque Él es el que da vida a todo y todo subsiste por Él. Solo que la gente no lo podía ver. ¿Qué pasó? ¿Qué efecto tuvo entre los judíos la venida del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Dios a manifestación. ¿Qué efecto tuvo entre los judíos? Si usted quiere saber eso, usted lee Mateo capítulo 3, verso 12 al 16. Para los judíos, la venida del Espíritu Santo se convirtió en un bautismo de fuego, porque era la última oportunidad que tenían ellos. Si ellos no recibían, ellos serían desechados temporalmente para Dios trabajar con los gentiles. Entonces, Él los bautizará. A ellos se les dice, a ellos, a los judíos, no a la iglesia, a los judíos se les dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando ya usted está mirando Hechos capítulo 1, verso 4, donde dice, donde ya esos primeros versículos habla de Él los bautizará con Espíritu Santo, pero ya no dice fuego. Y ahora en el capítulo 1, verso 8, usted va a encontrar el efecto que tiene en la iglesia. Entonces, el efecto que tuvo en los judíos fue que ellos fueron advertidos y rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron a Cristo, rechazaron la venida del Espíritu Santo y ya quedaron afuera. Ahora, a la iglesia, ¿qué le dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para ser creyentes y para poder realizar la obra evangelizadora. ¿Dónde comprobamos eso? Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. O sea, aquí están las dos cosas que el creyente alcanza. Dice, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu incluye ser salvado y servir al Señor. Ser salvado, vivir bajo la ley del Espíritu. Romanos 8, del 1 al 27. Allí está que el creyente vive bajo la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Como hubo cambio de pacto, hubo cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley que se dio en el Sinaí, sino bajo la ley del Espíritu.
Entonces, si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Andad por el Espíritu tiene el significado de todo lo que hacemos, lo hacemos por el Espíritu. O sea, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Hacer ya es nuestro obrar. Tanto por eso el creyente tiene la experiencia de ser salvado y de ser capacitado por el Espíritu Santo para servir. Entonces, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Cada creyente que es salvado para vivir por el Espíritu, entonces también tiene la posibilidad de andar por el Espíritu, de recibir ese poder para que Él obre por el Espíritu. Todo eso es lo que tiene que ver con el obrar, con lo que nosotros hacemos para Dios. Entonces, tener presente eso, eso está en 1 Corintios 12, 14, bueno, y en Efesios 4, 11 al 13, donde ya se habla de dones, ministerios, de los repartimientos del Espíritu Santo que Dios da a los creyentes. Entonces, hasta aquí nosotros vemos a Dios. Dios es el Espíritu. Y no hay otro espíritu, sino que Él es el Espíritu. Entonces surgen las preguntas. Bueno, ¿y qué pasó pues con el Hijo? Porque aquí no tenemos sino un Dios, quien es el Espíritu. Es el mismo. Entonces, como estamos hablando de un solo Dios, porque no hay otro Dios, ese Dios es el Espíritu. Entonces, vea lo que dice Pablo en Corintios 8:6, ya refiriéndose pues a la manifestación de ese Dios Espíritu y que la gente no ha visto, pero que ahora se manifiesta en carne y la gente lo puede ver. Primera Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios. Y aquí Pablo dice, el Padre, de quien proceden todas las cosas. O sea, de él proceden todas las cosas. ¿Qué dijo Génesis capítulo 1? Él es el creador de todo, de él procede todas las cosas, porque él es el que da vida a todas las cosas y su palabra sostiene todas las cosas. Y quien dice, y de un Señor, eso dicen las traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera dice, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. O sea, ya aquí aparece entonces el rol, no otro Dios, sino el rol de ese Dios que la gente no veía, pero que ahora lo pueden ver y pueden percibir su rol de Señor, el Señor, por medio de quien son todas las cosas. O sea, entonces aquí está el único Dios verdadero y su rol de Señor. Entonces, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. Pero no hay dos dioses, no hay dos seres, sino el único Dios con un rol. Algunos dicen, no, pero es que eso no se puede. Eso, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Dios es soberano. Dios soberanamente. Dios no lo tenía que pedir permiso a nosotros ni explicarnos eso. Dios soberanamente participó de carne y sangre para destruir el imperio del diablo, que era el imperio de la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Entonces surgen otras preguntas y la gente sigue preguntando. Entonces dice, ¿y la sangre de Jesús y tal? La sangre de Jesús era física, como la de un cordero, dice la Biblia.
No era apariencia de sangre, sino sangre de verdad. Era sangre sin mancha y contaminación. Primera de Pedro 1:19. Sin mancha porque el pecado que hay en el mundo no le pudo manchar. Por eso quiere decir sin mancha. Y sin contaminación porque su naturaleza era sin pecado. Entonces preguntan, ¿y la carne de Jesús? Y la carne de Jesús, Romanos 8:3, la carne de Jesús era semejanza de carne de pecado, pues él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo, Mateo 1:21. Por eso su carne después de muerto no vio corrupción porque era sin pecado. Hechos 2:27. Él murió y fue sepultado, pero él no vio corrupción porque era su naturaleza, era sin pecado. Así que él se levantó porque él es Dios manifestado en carne. Y entonces algunos dicen, pero Dios allá en la tumba, pero Dios. No, es que no nos tiene que explicar eso. Él es Dios y él soberanamente podía hacer esto. Siguen las preguntas, dice, pero ¿cómo así? Entonces Dios dejó la eternidad y ¿qué pasó con la eternidad? Vea, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto sucedió en el tiempo. Dios que habita la eternidad y creó el tiempo, para él no era difícil entrar en el tiempo. Entonces entró al tiempo y agrega, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, el único nacido de mujer es él. Todos los demás nacimos de hombre y de mujer. Él fue el único que nació de mujer, así que él no tiene una naturaleza, él no era un hombre, era Dios como hombre. A esto se refiere Pablo cuando escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:5 y dice, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y anoten esto, siempre que Pablo habla, presenta a Jesús como el mediador. Entonces dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces uno mira a Juan capítulo 1, verso 18, y él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Cuál es la otra afirmación que hace Pablo? 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios, no otro, que Dios mandó otro, que Dios le dijo al Hijo, vaya usted y manifieste. No, Dios se manifestó en carne. Y ese mismo evangelista, el evangelista Juan, en primera de Juan 5:20 afirma y dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios se manifestó en carne. Y además Jesús afirmó estas cosas. Dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora sí lo pueden ver. ¿Cómo lo pudieron ver? En Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos conocer? Lo podemos conocer en Cristo. Entonces surgió otra pregunta. ¿Para qué hacía Dios eso de manifestarse como hijo? ¿Para qué lo hacía? Para adoptarnos a nosotros como hijos. Entonces, Gálatas 4:6, hablando de la adopción, dice, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo.
O sea, todo el propósito de Dios, ese propósito se cumple porque Dios envía, nos adopta, somos adoptados en Él para ser hijos de Dios. Entonces, por eso, en 1 Timoteo capítulo 3, creo que es el verso 7, donde dice que Dios derramó de su espíritu por Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál era el propósito? Adoptarnos. Entonces, somos adoptados. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Somos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, por medio de creer en Cristo. Entonces, no hay tres dioses, no hay dos dioses, solo hay un Dios, quien es el Espíritu. Es Espíritu porque no es carne, pero se manifestó en carne. ¿Por qué? Porque Él es Dios y lo puede hacer. Así que no podemos nosotros discutir eso. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios que somos adoptados? ¿O qué es lo que el Señor pone en nosotros? Dice, hay tres cosas por lo menos que la palabra del Señor dice aquí. Y dice el sentir de Cristo, Filipenses 2:5, el carácter de Cristo, Mateo 11:29, la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Entonces, esas características las tienen los hijos de Dios. Entonces, nosotros nos parecemos a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible y nosotros aquí en Cristo recobramos la imagen inicial con la cual Dios nos creó y que era el propósito de Él, pero que se dañó por causa del pecado, pero Dios ha restaurado todo esto en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta en el crecimiento cristiano? Efesios capítulo 4, versos 2, 12 y 13. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que ese propósito de Dios se materialice, se realice en nuestra vida, que realmente seamos hijos de Dios, que alcancemos la estatura de Cristo. Entonces, mis amados hermanos nuevos que ustedes han nacido, ustedes están creciendo para llegar a tener esa estatura en Cristo Jesús. Y un día, como la palabra del Señor lo dice en 1 Juan capítulo 3, verso 2 y 3, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la meta del cristiano, llegar a ser semejante a Cristo. Pero todo comenzó creyendo en Él, entregando nuestra vida a Él, entregándonos a Él hasta que Él regrese y entonces seamos glorificados en Él para vivir con Él por toda la eternidad. Bueno, todavía habría alguna pregunta que alguien pregunta, pero ¿cómo será esto? Esta fue la primera pregunta que hizo María, cuando a María se le dijo, porque ella fue la primera informada que dice, a ella se le dijo que, que ella que haría, dice, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz. Entonces ella pregunta, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? No, Dios ordenó. Dios ordenó que en el vientre de María se formara un cuerpo, la palabra de Dios. Dios ordenó que María concibiera un cuerpo con vida física igual que la de un hombre. Lucas 1, 30 al 35, allí la Biblia dice, y dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es el único nacido de mujer. Todos nosotros nacimos de hombre y mujer. Jesús fue nacido solo de mujer, engendrado por el Espíritu Santo.
por tanto su naturaleza es sin pecado. Al nacer, Jesús recibió un nombre que en las gramáticas se llama denominativo. Llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Este nombre recoge todo el significado, todo lo que significa el nombre de Jesús. Dios ha venido a ser nuestro Salvador. Pero además de llamarse Jesús, la Biblia afirma esto. Dice, por cuanto fue obediente, Filipenses 2:5-10, por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz que era la peor que existía, recibió un nombre que es sobre todo nombre, un nombre atributivo y representativo de Señor. Él es el Señor. Vea, Hechos 2:36. ¿Qué dice en Hechos 2:36? A este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, para que en el nombre de Jesús, ahora sí, volvemos a Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre que le atribuye a él toda la autoridad. Y si hay alguna duda, dice la Biblia en Romanos 1:4, fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección. Entonces, esto da para entender lo que la Biblia dice en Hechos 17:30. Dice, ¿quién es el hijo? Aquel varón que murió en la cruz y a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos y por quien juzgará al mundo con justicia. Entonces, Dios se manifestó en carne. Y algunos pueden decir, pero es que no me da. ¿Cómo así que Dios en la cruz? ¿Cómo así? No me da. Pero es Dios y es la soberanía de Dios. Dios soberanamente ha hecho esta salvación. Por eso esta salvación es muy grande y el que la rechace, pues esa es la condenación, dice la Biblia. Esta es la condenación. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente va a ser condenada porque no recibió la salvación. Bueno, ahora Dios, como Dios manifestado en carne, él dice esto, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ya resucitado, Dios manifestado en carne. La Biblia afirma, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces no hay ninguna duda de comprender, es un solo Dios, que su naturaleza es espiritual, pero él se manifestó en carne. Él es el Salvador de todos. Él es el Señor porque él es el Salvador de todos, pero también es el juez de todos. Entonces, las personas preguntan, dicen, bueno, ¿y qué pasa pues? ¿Pero qué pasa? ¿Hay dos arriba o qué? No, vea, la Biblia afirma claramente que Dios entró en el tiempo, porque Él es el que hizo el tiempo y Él es el Señor. Dios entró en el tiempo para salvarnos, pero ese oficio que Dios asumió como hijo para salvarnos tiene un tiempo. Entonces, por eso, 1 Corintios capítulo 15, 24-28, usted va a leer allí. Dice que él, el que le sujetó a él todas las cosas, él se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas.
porque todo lo que hizo Dios fue asumir un rol, asumir el rol de hombre para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro juez. Entonces, allí termina el oficio del mediador. Entonces, después que la gente sean los unos salvados, los otros juzgados, no se necesita más un mediador. Y dice la Biblia, Dios es todo en todos, como siempre lo es, el Dios que es todo y en todos y por todos. Entonces quería tener este tema esta mañana con ustedes. No sé si les ha quedado claro, pero para mí está muy claro. Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios se manifestó en carne para redimirnos, para salvarnos y también para juzgar. Y por eso cuando usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 5, va a encontrar que dice, todo juicio dio al Hijo. Ahí es un rol, es el rol, porque no hay un hijo eterno, porque si fuera eterno no sería hijo y si fuera hijo no sería eterno. Entonces, si fuera eterno no sería hijo y si fuera hijo no sería eterno. Entonces, no hay posibilidades que haya un hijo eterno. No hay posibilidades porque la misma palabra hijo denota principio y Dios no tiene ni principio ni fin. Sí, mis amados hermanos, que quería compartir esto con ustedes en este día. Solo hay un Dios y ese único Dios se manifestó en carne. Pero estos milenios la gente se lo ha pasado discutiendo y pensando si quizá haya dos o tres y otros hasta más. Eso con la inteligencia humana no se entiende. Eso se entiende con la revelación de Dios. Así que deseo la bendición del Señor para ustedes. Cantemos una canción que diga que solo hay un Dios.